François Michelin, el hombre que durante medio siglo dirigió el fabricante de neumáticos francés, falleció en abril de 2015 a los 88 años de edad. Nació el 15 de junio de 1926 en Clermont-Ferrand, la ciudad donde su abuelo había creado la primera fábrica de neumáticos y que siempre ha sido la sede de referencia del grupo industrial. De sus instalaciones salen neumáticos para bicicletas, automóviles, aviones, bulldozer, la rueda más grande del mundo, y hasta los del transbordador espacial de la NASA. Siendo todavía estudiante de secundaria, huérfano y con solo 14 años, su abuelo Edouard lo designó heredero para dirigir el grupo. En 1951, y con un nombre falso, entró a trabajar en Michelin, con el fin de conocer el proceso productivo desde dentro y en los escalones más bajos. En 1955 accedió a la gerencia de la empresa y en 1959 se convirtió en su único gestor. Uno de sus empleados inventó el neumático radial con una malla metálica en su interior. Pese a las dudas entre sus colaboradores y apostando por responder a las necesidades de sus clientes, François apostó por la fórmula, se adelantó a todos sus competidores, inundó de neumáticos suyos el mercado estadounidense y convirtió en un imperio internacional aquella pequeña empresa regional y familiar. François siguió al frente del grupo hasta 2002, cuando cedió el testigo a su hijo, Edouard, fallecido en un accidente 4 años después. François asumió la dirección cuando el grupo era el 10º del mundo en su sector. Hoy, Michelin es la segunda empresa mundial de neumáticos. Emplea a 112.000 trabajadores de 120 nacionalidades, unos 5.000 en España, con 68 fábricas en 18 países, 4 de ellas en España. La empresa le dio el último adiós con un comunicado en el que lo definía como un visionario y humanista, bajo cuyo mandato Michelin conoció un desarrollo sin precedentes. El presidente francés, François Hollande, se sumó a los elogios a un empresario profundamente humano y movido por una fe ardiente. François Michelin era un grande imprenditore perché era un grande uomo. Che cosa ho visto io particolarmente significativo nella sua vita imprenditoriale, nella sua responsabilità che si è assunto per questa grande impresa multinazionale? Prima di tutto un rispetto, anzi direi un amore per i collaboratori. Lui aveva sempre presente l'unicità della persona, il suo desiderio di un buon lavoro, il desiderio di creare una famiglia e poi voleva sempre stare con i suoi collaboratori. Como él decía, la mayor parte de las cosas que he aprendido han sido a través de mis empleados. En esas reuniones que él tenía siempre con 20 empleados, con una cierta asiduidad. Todo lo aprendí de las cosas que pasaban. Era un entusiasta de cada empleado, de cada persona con la que tenía una relación. Me quedo con el respeto y la alta consideración a los trabajadores y a los clientes, como objetivo y como mejor estrategia de empresa. Era un empresario atípico, era una persona que tenía preocupaciones sociales desde el principio. Él había sido obrero dentro de la empresa familiar, sus primeros trabajos habían sido con el mono, y era uno de esos grandes patronos de la industria francesa que habían hecho todo el recorrido desde la producción, la investigación, hasta la gerencia. François Michelin decía, un jefe que sabe todo tiene que irse porque no sabe lo que usted piensa. La experiencia enseña cosas que no se pueden aprender en los libros. ¿Cómo y qué cosas ha aprendido de los trabajadores? Me gusta mucho porque nada me enriquece más que sentarme a comer o que sentarme a tomar un café en el bar de enfrente con 3 o 4 colaboradores de base y preguntarle las cosas cotidianas, lo que ocurre día a día. Lo que más me ha fascinado de este hombre es la educación que tuvo cuando menciona a su abuelo, ¿no? Cuando estaba en la manifestación frente a aquella horda de empleados que se manifestaban en contra del patrón, en favor del comunismo, como el abuelo, frente al miedo de su nieto, en ese caso de François, ¿no?
le dice, mira, estoy viendo a Pepe, estoy viendo a Ana, estoy viendo... O sea, para el abuelo era un conjunto de personas, no era una multitud, no era gente, era toda multitud de personas con nombre y apellidos que él conocía y además que se admiraba al verlos de nuevo, ¿no? O sea, se sorprendía por verlos. Esto me ha acompañado porque es verdad que tantas veces entre nosotros caemos en los prejuicios que tenemos frente al otro, ¿no? Este es así, este es asá, con este no puedes contar, ¿no? Y me ha como estimulado a estar siempre atento a todo aquello que sucede en el día a día. Esa manera de entender la subsidiariedad que él tenía, tratando de en cada momento que surgía alguna circunstancia preguntar a los que estaban más cerca del caso concreto qué es lo que pensaban, él tratando de ver no desde la altura la omnisciencia del director, sino con la humildad del que sabe que aquel que está por debajo de él puede tener mucha mayor visión y cercanía y por lo tanto mayores posibilidades de aportar soluciones. Y así ha hecho crecer al hombre y a la mujer personales, individuales dentro de su empresa, de una manera en la que en otro horizonte hubiera sido muy difícil. He leído que decía que las 3/4 partes del libro surgieron de los encuentros que había ido teniendo con pequeños grupos de 20 personas. Me recuerda a las comidas frecuentes con pequeños grupos de empleados que tienes tú. ¿Qué puedes decirme al respecto? Sí, una costumbre mía de hace mucho tiempo. La cultura de empresa yo creo que se transmite conviviendo. Tú haces tu manera de hacer empresa, la que tú has vivido y estás convencido de ella, y como estás convencido lo transmites. Lui ha sempre detto che il vero padrone dell'impresa è il cliente e tutto doveva servire al cliente. L'innovazione, la qualità del prodotto, la cura dei processi, tutto doveva trovare il suo orientamento nel bene del cliente. E questo ha comportato anche un rovesciamento della gerarchia. Il vero titolare dell'impresa, lui stesso in questo caso, era il primo dipendente. Dipende infatti come prima di tutto dai clienti. Si he de elegir un éxito clamoroso, es el de saber educar a sus trabajadores. Sobre qué es y para qué sirve el trabajo, cuál es la finalidad y la función, y haciéndoles ver qué es la empresa, cuál es el fin de la misma, que no es otro que producir el mejor producto o servicio con la mejor calidad y con el coste menor posible para ser competitivos. El empeño de todo empresario es que el empleado se sienta emprendedor en lo que hace. El resultado es excepcional y todos se benefician. El trabajador por hacer un buen trabajo, el empresario por poder contar con gente preparada y el cliente, que es el fin de la empresa, por poder obtener el mejor producto al mejor precio y la mejor calidad. Michelin supo aplicar una filosofía en la fábrica, enseñar a sus empleados y aprender de ellos también. Me ha hecho mucha ilusión ver que una empresa tan exitosa como la que ha llevado a cabo esta persona, la decisión más importante que tomó en su vida, que fue la de salir adelante con los neumáticos radiales, fue tomada en contra de las decisiones económicas, en contra del criterio de todos los valores económicos de esa empresa, simplemente porque era bueno para el cliente. Y esa decisión zanjó la decisión. A Michelin le salió bien y se convirtió en la primera empresa del mundo de neumáticos. Leyendo el libro hay algo que es recurrente y que me ha interesado porque me ha ayudado a concretar mi misión en la empresa, y es la centralidad del cliente persona, el cliente como amo y señor de la empresa. Nunca hasta ahora, hasta la concreción con la que Michelin insiste en el cliente, he podido llegar a la conclusión de que los ingredientes de heladería que yo vendo son un objeto que satisface la necesidad del heladero de crear un helado que dé mayor placer a las personas que entran a su heladería. Por tanto, yo estoy comercializando, al fin y al cabo, productos que tienen una finalidad de servicio, y un servicio solo lo pueden dar las personas. Yo puedo tener la mejor pasta de pistacho del mercado, pero si no le doy
al cliente, al heladero, el servicio que él quiere libre y responsablemente, pues mi empresa no va a ser la mejor. François Michelin decía que el sujeto más importante en la empresa es el cliente. ¿Qué opinión tienes? La opinión que tengo es que el cliente es nuestra gasolina. Si no hay cliente, no andamos, no podemos vivir. Si no hay gasolina, el coche no anda. Si el cliente no te importa mucho, hay algo que está fallando en tu proyecto. Él llega a decir que no fabrica neumáticos, él fabrica algo que sirve para que sus clientes se desplacen. Y que cuando esa visión de la necesidad última del cliente no esté presidiendo las actividades de la empresa, en ese momento estará en enorme peligro de que su proyecto pues, no sea de éxito. La empresa responsable no debe crear necesidades falsas o necesidades innecesarias, si valga la redundancia, para el cliente, sino que tiene auténticamente que adaptarse a conseguir aquello que el cliente de verdad quiere. El tener claro que toda decisión que se adopte tiene unas consecuencias y asumirlas, y cuando no se quiere asumirlas, no aceptar el tomar esa posición, me parece que es algo fundamental. François Michelin decía: los capitalistas especuladores olvidan al cliente y al personal. El dinero se vuelve un fin y no un servicio. El camino es que a ti te tiene que estar importando la persona que es tu cliente, que tienes enfrente, y tienes que estar aconsejándole con ética, con honestidad y vendiendo tu producto, que creo que tiene mucho valor y tiene valor para él, pero lo hace porque es tu negocio, pero teniendo en cuenta que para él tiene valor. O sea, realmente tienes que casar las dos cosas. En el libro aparecen palabras como finanzas, como capitalismo, como proficiente, como compañeros sociales o como especular, que son perfectamente definidas en función de su etimología por François Michelin. De esta manera podemos coger las palabras, podemos entenderlas por su significado primario y no con la carga ideológica que le pueden dar. Una de las cosas más bonitas del libro, o por lo menos que a mí más me atrae, es cómo no permite que François no permite que se hable de globalidades, de, por ejemplo, los sindicatos, o en el caso del marxismo, de la contrariedad o el enfrentamiento entre clases, entre empresarios y trabajadores, entre clases sociales. No lo permite, no lo permite porque él habla de la persona, y para mí, efectivamente, es un bien grande poder mirar ahora dentro de mi empresa a personas concretas y no a grupos de personas. François Michelin veía el capitalismo como la mejor opción de libertad para la sociedad donde cada uno debe participar de forma responsable. ¿Cómo ves tú el capitalismo? El capitalismo en sí, y bien entendido, como no puede ser de otra manera, nos hace libres. Si no puedes crear, si no puedes decidir, entiendo que es que has perdido toda motivación. Yo viajé hace ya bastantes años por los países del este. No había posibilidad de ser libre de tomar decisiones para competir, con lo cual no había el menor elemento de motivación, y si no había ningún tipo de motivación era muy difícil sacar adelante las empresas. Era un hombre con esta enorme humanidad en acción. Decía: si vendéis un neumático pensando que estáis dando un servicio, le conferís a este hecho, a vuestro trabajo, una dimensión enormemente humana. Esta humanidad le llevaba irremediablemente a una unidad de vida en la que el punto más realista
era esta apertura al misterio. Pero Michelin tiene un concepto del trabajo que va mucho más allá del trabajo remunerado. Trabajo es todo. Es hacer una tortilla de patata, cuidar a los niños o cuidar a un enfermo, o construir un neumático o construir un cohete que lleve a la luna. Trabajo es todo. Él llegó a decir que los intelectuales se expresan escribiendo libros y nosotros nos expresamos construyendo neumáticos. Además de eso, el trabajo ayuda a la construcción de uno mismo. A François Michelin le preguntaban ¿qué es el trabajo? Y él decía, el trabajo es construir y es la vida, es construirse a sí mismo. Claro, yo lo entiendo perfectamente. Tienes que intentar en la vida, tienes que intentar que tu trabajo te guste. Es muy importante conseguir eso. Bueno, puede intervenir la suerte, pero tú tienes que trabajarlo, tú tienes que intentar que el trabajo que tú has elegido o el que te ha llegado, que te guste. Es muy importante. Si tú eso lo consigues, pues vas a construir bastante mejor. No vas a escatimar en esfuerzo porque te sientes que estás aportando, que estás construyendo, que estás ofreciendo lo tuyo. Y por tanto te va a ser mucho más fácil mejorar la obra y el proyecto al que te estás dedicando. Te puedo decir, y a lo mejor a ti te pasa, ojalá, que terminas enamorándote de tu proyecto. Ese es la posición ideal. De Michelin aprendí con una claridad verdaderamente grandiosa que el trabajo más humano es el que se hace como servicio. Mucho más que si lo hago desde luego como para afirmarme a mí mismo. Mi experiencia además es que esta visión me ha permitido mantenerme en pie en la época de dificultad. Trabajar como servicio es un trabajo hecho para servir a los clientes, a los compañeros, a la sociedad y a Dios. De esta manera nace el amor a la obra. Esto es lo que le llevaba a decir al inventor del neumático radial, a François: si no ama usted el neumático, váyase. Hablaba de amor al neumático, amor a la obra. L'impresa, i collaboratori, la materia, tutto era da lui considerato come un dono dato a lui con il quale impegnarsi con tutto se stesso, curando relazioni, migliorando la propria professionalità, cercando nuove soluzioni dove tutto sembrava impossibile. E l'ha fatto sempre con grande docilità e grande diligenza. E non a caso lui citava spesso la frase di Gesù: senza di me non potete fare nulla. La preghiera, il silenzio, i sacramenti, la vocazione matrimoniale, tutto era come il lavoro stesso espressione di una profonda relazione con il Creatore. E senza questa relazione, lui l'ha detto spesso anche pubblicamente, sarebbe stato impossibile per lui vivere la comunione con gli altri, con i colleghi, con i collaboratori, anche nei momenti difficili, anche nei momenti conflittuali. E lui non temeva usare a questo riguardo la parola misericordia. Quando uno sbagliava, anche in un modo drastico, lui cercava di richiamarlo, di parlare con lui per evitare il licenziamento. Cuando le escuché cómo hablaba, dije: este hombre es distinto, no se parece nada al estereotipo clásico de empresario de éxito que yo conozco. Leí su libro antes de conocerle, Empresa y Responsabilidad, y las cosas que contaba sobre su empresa, su vida, su percepción del cliente me parecían distintas, únicas, nuevas. Pero al mismo tiempo, es curioso, es como si de toda la vida
hubiera estado esperando escuchar algo así, tan sumamente correspondiente. Me llamó la atención la sencillez arrolladora con la que juzgaba las cosas que no eran sencillas. Cada afirmación estaba acompañada de un hecho, del cual él propiamente había aprendido. Fui comprendiendo que esto era fruto de un trabajo que él personalmente había hecho. Recuerdo que una de las veces que vino por Madrid, concretamente a la Facultad de Derecho, debía ser el año 2001-2002, después de hablar durante un rato en esta conferencia delante de unas 150 o 200 personas, se abrió un turno de preguntas. Y yo salí a hacerle una pregunta. Pero él, antes de contestarme, me hizo 15 preguntas más. Yo no me lo podía creer. Él lo que quería era contestarme algo que verdaderamente me pudiera ayudar, no cualquier cosa para salir del paso. Y es que la forma en la que te trataba, te miraba, te preguntaba, eso no se puede olvidar en la vida. Me impactó ver en Michelin un hombre en el que las distintas facetas de la vida no eran compartimentos separados, sino unidos. Se podría decir que era un hombre de una pieza. Hablaba al mismo tiempo y con la misma pasión de su religiosidad, de su fe, de su responsabilidad como directivo, de la naturaleza, de la materia. Recuerdo vivamente cómo hablaba del caucho, del gusto por la innovación, del progreso de su empresa, de sus trabajadores. Todo formaba un conjunto armónico, como un puzzle donde las piezas se encajaban. Y esto me atrajo profundamente. Una de las cosas que más le gustaba era escuchar la vida de los otros, qué es lo que sentían, qué es lo que necesitaban. Y así me he sentido yo tratado las veces que he estado con él. Si tuviera que resaltar una de las características fundamentales de este hombre, diría que es su humanismo, una preocupación hasta el fondo por el hombre, hasta llevarle a preguntar qué es el hombre, qué le constituye al hombre, cuáles son las necesidades fundamentales del hombre. Esto yo creo que ha marcado no solamente su actividad empresarial, sino que ha marcado toda su vida. Después, cuando he leído su libro Empresa y Responsabilidad, me he dado cuenta de que auténticamente es un hombre de una dimensión extraordinaria y probablemente una dimensión que no habría podido ser así si no fuera por su componente espiritual, por su catolicismo profundo. Un hombre en donde la austeridad ha sido un valor que permitía tener una autoridad moral frente a todo el mundo, tanto dentro de su empresa como fuera de ella. Vorrei sottolineare un ultimo aspetto essenziale. Da giovane François Michelin voleva diventare meteorologo perché era affascinato dalla bellezza del cielo e delle nuvole. La bellezza era una dimensione essenziale nella sua vita. La viveva come un mistero e la cercava dappertutto come un fascino vero, forte, ma ultimamente inspiegabile. E l'ha cercato anche nel lavoro, nei prodotti, nelle relazioni, nell'organizzazione. Era una tensione continua che ha riempito il significato del suo lavoro e attraverso di lui il lavoro di tanti altri. Il mistero della bellezza era per lui il riflesso del mistero del creatore stesso. Ed è per questo che ha osato vivere il suo lavoro come ricerca continua di questa bellezza infinita. Era veramente un uomo di fede e quindi un imprenditore audace. Accionistas aquí presentes, este es un momento único, que nada tiene que ver con mi persona, sino con la historia de esta familia, que en 120 años ha construido algo muy grande, a partir de una empresa que estaba en quiebra. Me he formulado una pregunta. ¿Por qué esta casa se ha desarrollado con tal fuerza?
porque piensa en las personas, porque nada es posible sin las personas. Ese misterioso ser capaz de adaptarse y de crecer, aunque en ocasiones también de destruirse, por desgracia. Ese ser que no es en absoluto un recurso humano, sino un ser vivo, que crece y se relaciona, y que simplemente exige que se le trate como tal. En la primera década del siglo XXI, un grupo de amigos de la profesora Maite Barea, amiga del empresario, tuvimos la fortuna de conocerle personalmente y nos marcó con su sello. Este vídeo pretende rendir un homenaje a este hombre empresario, heredero de una cultura familiar fuertemente enraizada en la tradición y a la vez abierta a la novedad, que aprendió de todo y de todos, a través de un diálogo continuo y una posición de intensa escucha. Un hombre que nunca dejó de preguntarse el porqué de las cosas que veía suceder, que vivía con pasión la relación con sus colaboradores, que se reconocía él mismo como empleado, dependiente del cliente, a quien cedía sin complejos el título de personaje más importante de la empresa. Con una apertura y una disponibilidad constantes, con gran sencillez, trabajó y construyó incansablemente por el bien de su familia, de sus trabajadores y de la sociedad que le tocó vivir. Conservó hasta el final el entusiasmo. Amó la vida, amó el trabajo y amó a Dios. Conocí a François Michelin a través de una amiga, Maite Barea, profesora de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, hacia el año 2000. Descanse en paz, don François. Entre otros, junto a nuestra querida Maite, cuya amistad con él y con nosotros le llevó a acercarlo a nuestras vidas. Y ayúdenos, don François, desde el cielo, a que nuestra vida sea apasionada, grande y fructífera como la suya.